gente, tú que tal aquí, Guzmán, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En One Piece con Chakra Autor novato copyright novela web. Capítulo 106. Chapter 106 año. Disculpen la breve ausencia. Quienes siguen mis historias sabrán que estuve trabajando en un nuevo fanfic, lo cual me ocupó la mayor parte del tiempo. Disfruten del nuevo capítulo. Como siempre, si quieres leer más adelante, visita mi página de Patreon. Son aproximadamente 50 capítulos más adelante. Aproximadamente, tiempo de lectura más que suficiente con muchísima emoción garantizada. Tras separarse de Garp, Jack recordó de repente que había enviado a Lena a Mariejois tiempo atrás. Como el sistema aún estaba en proceso de actualización, decidió localizarla y preguntarle qué había ocurrido allí. Señor, conseguimos adquirir una buena cantidad de suministros del ejército revolucionario, informó Lena con un tono algo avergonzado. Pero transportarlo todo fue complicado, así que solo pudimos llevarnos unos 3 barcos. Aún así, es bastante. Pero ¿y estamos realmente a salvo de las consecuencias de haber hecho esto? Jack soltó una risita. Tranquilo. Esos suministros fueron saqueados originalmente por esos despreciables dragones celestiales. Es justo que les quitemos su tesoro robado. Por cierto, Mariejois no pidió refuerzos. Negando con la cabeza, Lena respondió. Aparte de sus guardias habituales, solo unos pocos esclavos de los dragones celestiales se unieron a la batalla. E incluso entre el ejército revolucionario, no había ni un solo oficial de alto rango. Solo soldados rasos y un comandante con cierta capacidad para motivar a las tropas. Así que, al final, fue una lucha bastante igualada. Jack arqueó una ceja. HMPH. Ese tal dragón sí que va a lo seguro. Pero dime, ¿acaso el ejército revolucionario se arriesgó a robarles todo a los dragones celestiales? Oh, hicieron mucho más que eso, dijo Lena con una leve risa. Para ser sincera, pareció menos un ataque y más una incursión en toda regla. Atacaron con mucha más fuerza que nosotros. Sus barcos estaban atracados en el puerto y no se marcharon hasta que los llenaron hasta el tope. Cuando aparecieron los almirantes Kizaru y Akainu, fue entonces cuando aparecieron algunos de sus verdaderos comandantes, pero solo intervinieron para proteger los barcos del tesoro y luego se retiraron. Jack parpadeó. Un momento, ¿Kizaru y Akainu simplemente los dejaron ir? ¿No hubiera sido mejor hundir la flota del tesoro en lugar de dejarlos escapar con todo? Parece que los dragones celestiales entraron en pánico, dijo Lena, con el rostro contraído por el desdén. Ordenaron a los almirantes que los vigilaran en lugar de lanzar un ataque. Así que el ejército revolucionario se llevó el botín y se marchó por su cuenta. Jack sonrió con sorna. Típico. Bueno, entonces, aprovechemos nuestro botín y reclutemos más soldados. Supongo que también es hora de que reúna a algunos aliados fuertes. Lena vaciló, abrió la boca como para protestar, pero luego guardó silencio. Al ver esto, Jack le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, no pienso traer de vuelta a nadie sospechoso. Si nuestros ideales no coinciden, prefiero seguir este camino solo. En realidad, Jack ya tenía a alguien en mente. Iso, el hombre destinado a convertirse en el almirante Fujitora. Su sentido de la justicia resonaba con el de Jack, y su formidable fuerza lo convertía en el compañero ideal. El único problema. Jack no tenía ni idea de dónde estaba Fujitora. Había permanecido inactivo hasta ahora, pero tras la batalla de Marineford, Jack comprendió plenamente el valor del compañerismo. Decidido, planeaba utilizar la red de inteligencia de la Marina para localizarlo.
Ah, y Lena, añadió Jack, volviéndose hacia ella. Me mantendré oculto durante los próximos días. Usa la red de inteligencia de la Marina para buscar cualquier rastro de él. En cuanto encuentres algo, avísame inmediatamente. Tras darle a Lena algunos detalles sobre Fujitora, Jack partió hacia el archipiélago Sabaody y se registró en un modesto hotel. Con Marineford en ruinas e inhabitable, Sabaody era la base de operaciones más cercana. La zona también había mejorado. Gracias a la presencia de los marines, la seguridad pública era mayor y las acciones de Luffy habían clausurado las infames casas de subastas de humanos. Incluso los dragones celestiales, aún recuperándose de su reciente humillación, se habían escondido. A Jack no le preocupaba en absoluto encontrarse con ellos allí. Ufi, veamos qué hay de nuevo, murmuró Jack mientras abría el sistema, ahora actualizado. Tras un análisis exhaustivo, notó que, si bien no había cambios revolucionarios, la tienda se había vuelto mucho más fácil de usar. Ahora, podía simplemente hacer clic para filtrar la lista y ver solo los artículos que podía permitirse. Todo lo demasiado caro quedaría oculto, lo que haría que comprar fuera mucho más eficiente. Incluso podía buscar por categoría, como manuales secretos, y verlos ordenados por precio. Sin pensarlo mucho, compró directamente Haki de observación avanzado e infusión de Haki del conquistador. Estas dos habilidades le impiden alcanzar el nivel de Yonko y almirantes superiores. Solo con estas dos y su propio Haki de armamento avanzado, no hay nadie entre los almirantes que pueda derrotarlo sin una batalla prolongada. Si además uso chakra y el modo sabio, ni siquiera Garp Sensei podría vencerme. Unos días después, cuando Lena finalmente localizó a Jack con noticias sobre Fujitora, este salió de su aislamiento. Curiosamente, no se sabía nada de que Luffy volviera a asaltar Marineford. Jack pensó que tenía sentido. Ace había sobrevivido, así que el espíritu de Luffy no se había quebrado. Si Luffy seguiría entrenando con Rayleigh durante 2 años era una incógnita. Jack se marchó antes de que todo se calmara, así que el destino de Luffy y Ace seguía siendo incierto. Pero, sinceramente, Jack no estaba preocupado. Luffy era el elegido del destino. Alguien a quien la fortuna siempre parecía favorecer. En realidad, tras el desmayo de Luffy a causa de sus heridas, la marina ni siquiera estaba segura de si seguía con vida. Había recibido golpes brutales, y con Ace teniendo que retirarse junto a Marco, los piratas de Barba Blanca estaban desbordados tras la caída de este último. Finalmente, confiaron a Luffy a Trafalgar Law, quien llegó justo a tiempo. Mientras Law trabajaba para salvar a Luffy, el destino lo llevó a Amazon Lily, el dominio de las Kuja. Tras separarse de Ace y el ejército revolucionario, se toparon con Boa Hancock. Al enterarse de su profunda conexión con Luffy, no tuvieron más remedio que llevarlo a la isla, donde estaría a salvo. Y así, fiel a los caprichos del destino, Luffy volvió a entrenar con Rayleigh. Informar a su tripulación recayó en el ejército revolucionario. Solo Bartolomeu Kuma sabía dónde se encontraban los compañeros dispersos de Luffy, y ya había transmitido esa información a una fortaleza revolucionaria. Sabo, el hermano de Luffy, sería quien les diera el mensaje. Reunirse en 2 años. Y con eso, el intenso entrenamiento de Luffy comenzó de nuevo. Mientras tanto, Jack tenía sus propias preocupaciones. Al regresar de Sabaody a Marineford, no pudo evitar murmurar: vaya. Marineford es una ciudad enorme, y no encuentro ni un solo vicealmirante por aquí. Las consecuencias de la guerra fueron más complicadas de lo que había previsto. Los 3 almirantes habían sido enviados a misiones urgentes, e incluso los vicealmirantes, aquellos que aún no se recuperaban de sus heridas, habían sido enviados al frente. Nadie prestaba atención a la petición de Jack de zarpar de nuevo, lo que lo convertía, técnicamente, en el oficial de mayor rango interino de Marineford por el momento. En otro lugar, en Mariejois, el almirante de flota Sengoku estaba sentado frente a un anciano cuya imponente figura y barba blanca como la nieve lo hacían parecer una montaña viviente. Una larga cicatriz cosida bajo su ojo izquierdo lo identificaba inconfundiblemente. Con Hueso de Acero, el comandante supremo de la armada. Hice lo que pude, pero Garp sigue destituido de su cargo, admitió con un suspiro cansado. Conserva su rango, así que seguirá en el ejército. En cuanto a ese chico, Jack, los superiores no han dado órdenes específicas. Tendrás que arreglártelas como puedas. Sengoku asintió, permaneciendo en silencio. Todo lo que quería decir ya había sido transmitido a través de la cadena de mando. Si de verdad quieres retirarte, Sengoku, tendrás que hacerlo bien, igual que Garp. Entrena a la próxima generación antes de dar un paso al costado, añadió en voz baja. Está bien.
Sinceramente, pasar el resto de mis días así no suena nada mal, respondió Sengoku con una sonrisa tranquila. Kom suspiró profundamente. Difícil de creer, ¿verdad? Dos hombres que estuvieron en primera línea desde la época de Roger se retiran. Los tiempos cambian. Y con los legendarios piratas que escaparon de Impel Down campando a sus anchas, reina el caos. Sengoku esbozó una sonrisa irónica. Barba Blanca estuvo una vez en la cima, pero ahora que se ha ido, se avecina una nueva era pirata. La Marina no puede permitirse el lujo de seguir aferrándose a viejos soldados. La justicia necesita sangre nueva. Kom soltó una risita, aunque su mirada era penetrante. HMPH. Ese tipo de comentarios duelen, Sengoku. Inclinándose hacia adelante, el tono de Sengoku se tornó serio. Kom-san, recomiendo a Okiji como el próximo almirante de flota. En cuanto al puesto vacante de almirante, nomino a Jack. ¿Está preparado? Kom arqueó una ceja. ¿Ese chico? ¿No es demasiado joven para ostentar ese título? No cabe duda de su fortaleza. Tenía mis dudas sobre su madurez, pero después de lo que he visto, estoy convencido. Con Jack, la justicia de la Marina perdurará. Kom se encogió de hombros. De acuerdo, de acuerdo. Si insistes tanto, se lo comunicaré a los 5 ancianos. Si lo aprueban o no, bueno, eso no está en mis manos. De vuelta en su barco, Jack estornudó repentinamente, sacándolo de su trance meditativo. Achú. Señor, la brisa marina es fuerte aquí. ¿Por qué no baja a cubierta? Preguntó Lena, con voz preocupada. Al fin y al cabo, sus heridas de guerra aún no habían cicatrizado. Jack simplemente la ignoró con una sonrisa torcida. No es nada. Probablemente alguien esté hablando de mí por ahí. Lena suspiró, exasperada. Con Impel Down destruida, los piratas vuelven a inundar los mares. Y aquí estamos, persiguiendo a un ciego en lugar de ayudarlo. ¿No les parece irresponsable? Jack bostezó y se estiró. Tranquilo. La Marina sufrió duros golpes, claro, pero mi presencia o ausencia no cambiará nada. Además, técnicamente estoy en alta mar, ¿no? Si nos topamos con piratas, nos encargaremos de ellos. Así Sengoku no podrá quejarse de que me he relajado. Y oye, todavía me estoy recuperando. Al ver su actitud perezosa pero segura de sí misma, Lena no pudo más que negar con la cabeza y marcharse en silencio. Visita mi Patreon para obtener 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores Autor principiante ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Déjame un comentario. Comentario 2 Comentario. Votar 0 restantes capítulo 107. Chapter 107 ¿Es este el lugar? Preguntó Jack, entrecerrando los ojos mientras su barco finalmente anclaba cerca de la pequeña isla marcada en los informes de inteligencia. Sí, señor. Según la información más reciente de CP, este es el lugar, confirmó Lena asintiendo. Bien. Quédate en el barco y vigila a esos piratas. No queremos que se les ocurra hacer nada. Yo me encargo solo, dijo Jack con una sonrisa despreocupada. En su camino hasta aquí, se habían topado con muchos piratas. Jack había abatido a la mayoría sin piedad. Solo aquellos con recompensas superiores a 30 millones se salvaron. Fueron encerrados en las celdas de piedra marina del barco, destinados a llenar las prisiones vacías de Impel Down. Señor, déjeme acompañarlo, insistió Lena. Las celdas están reforzadas con piedra marina. No escaparán en un futuro próximo. Jack se encogió de hombros. De acuerdo. Vamos juntos. Los dos desembarcaron y se dirigieron desde el puerto hacia el pueblo situado en la isla. ¿Por dónde empezamos? Quizás por el bar, sugirió Lena. Suele ser el mejor sitio para recabar información. Si buscamos a un ciego, probablemente sea más fácil encontrarlo allí. Jack soltó una risita y señaló al otro lado de la calle. No hace falta. Vamos directo al casino. ¿El casino? Lena parpadeó, desconcertada. ¿Un ciego en un casino? No tenía sentido. Aún así, siguió a Jack sin dudarlo. En el interior, el ambiente estaba cargado de humo y tensión. Y allí, en una mesa de juego abarrotada, Jack divisó de inmediato a su objetivo. Un hombre ciego con una sonrisa tranquila, con su bastón apoyado a su lado. Señor, mire, comenzó Lena, al darse cuenta de cómo los jugadores a su alrededor se aprovechaban claramente de su ceguera, engañándolo delante de sus narices.
Pero antes de que pudiera terminar, Jack levantó la mano, indicándole que guardara silencio. Me pregunto, ¿te importaría si me uniera? Preguntó Jack con una sonrisa despreocupada, acercando un taburete. Claro. Respondió una voz. De ninguna manera. Gritaron los demás al unísono. Esta mesa está llena, amigo. Prueba suerte en otro sitio, espetó uno de los jugadores con un tono cortante y a la defensiva, casi desesperado por evitar llamar la atención. Ah, disculpen, dijo Iso, el ciego, con una leve risita. No puedo ver, así que no me di cuenta de que la mesa estaba llena. Lena apretó la mandíbula. Cuanto más miraba, más se enfurecía. Esos matones se habían ensañado con un anciano ciego, y ahora también intentaban excluirla a ella y a Jack. Podía oler la trampa a kilómetros de distancia. Lo que ella no sabía era que a estos jugadores no les preocupaba hacer trampa. Simplemente no querían compartir sus ganancias. Suponían que Jack se había enterado de que era una presa fácil y quería participar en su plan. ¿No te lo dije? No hay sitio. ¿Por qué sigues aquí? El mismo jugador se burló, mirando fijamente a Jack y Lena. Eso colmó la paciencia de Lena. Golpeó la mesa con las manos, con los ojos furiosos. ¿Crees que puedes intimidar a este tío ciego y salirte con la tuya? La justicia puede tardar, pero siempre llega. Iso hizo una pausa, visiblemente sorprendido por sus palabras. Luego, una cálida sonrisa se dibujó en sus labios. La justicia puede demorarse, pero nunca falta. Qué bonito lo que dices, jovencita. Lena, sonrojándose un poco, se enderezó. Es algo que mis padres solían decirme. Y creo que es verdad. Los jugadores se burlaron. ¿Y qué? ¿Viniste aquí para arruinarnos la diversión? ¿Celoso de que no te dejemos participar, eh? Lena la miró con furia. Eso no es para nada. Pero Jack intervino antes de que los ánimos se caldearan aún más. Tranquila, Lena. No hay necesidad de alterarse. Al fin y al cabo, esto es una casa de apuestas. Aquí seguimos las reglas. Y si Iso-san sigue viniendo, incluso sabiendo lo que está pasando, apostaría a que está más preparado de lo que aparenta. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, serenas y seguras, mientras se recostaba en su silla, observando cómo se desarrollaba todo con ojos penetrantes y perspicaces. ¿Así que parece que ustedes dos vinieron a buscarme? Preguntó Iso con una sonrisa tranquila. Jack, contraalmirante del cuartel general de la Armada, dijo Jack a modo de presentación. Desconocía que Sengoku ya lo había recomendado para el ascenso a almirante, por lo que aún se consideraba un contraalmirante. Ah, así que usted es el famoso genio de la Marina, respondió Iso, imperturbable ante el nombre. Su voz se mantuvo firme, casi divertida. ¿Puedo preguntarle qué asunto tiene conmigo? Los demás jugadores, sin embargo, no estaban tan serenos. En cuanto se dieron cuenta de que se encontraban frente a un oficial de la Marina de tal rango, el pánico se apoderó de ellos. Aunque aquello era una casa de apuestas, ninguno se atrevió a quedarse. Entre pasos apresurados y maldiciones murmuradas, se apresuraron a marcharse. Jack fue directo al grano. Me gustaría que te unieras a la Marina. Con la proliferación de piratas día a día, tengo mi propia visión de la justicia, y necesito aliados fuertes como tú para hacerla realidad. Iso soltó una risita, golpeando los dados contra la mesa. Pero has ahuyentado a todos antes de que pudiera terminar mi partida. Mi apuesta sigue en el aire, ¿sabes? Jack sonrió y agarró los dados. Entonces juguemos. Reglas sencillas. Gana quien saque la puntuación más alta y el ganador decide. ¿Trato hecho? Interesante. La sonrisa de Iso se amplió. Acepto. En ese caso, Iso-san, ¿por qué no empiezas tú? Jack ofreció los dados con un cortés gesto de cabeza. Con mucho gusto. Iso los tomó y los estrechó con destreza. 3, 3 y 5, son 11 puntos para Iso-san, anunció Jack, mirando los dados con una sonrisa. Nada mal, dijo Iso, visiblemente satisfecho con el resultado. Mi turno, dijo Jack, recogiendo los dados. Esta vez, se abstuvo de usar ninguna de sus habilidades. Solo los agitó y los dejó caer sin más. Lena, ¿harías los honores? Dilo por Iso-san, dijo Jack, aún sonriendo. Lena dio un paso al frente y levantó la copa. Su rostro se tensó por la inquietud. Dudó, dividida entre el deber y las consecuencias. Pero al final, su sentido de la justicia prevaleció. Aunque sabía lo importante que era ese hombre para la misión de Jack e incluso consideró la idea de falsear el conteo, no pudo mentir. 3, 3 y 4, señor, son 10. Solo un punto menos que él. Su voz era baja cuando añadió.
Entonces, hizo Sangana. Bajando la cabeza, Lena no se atrevió a mirar a Jack a los ojos. Temía que pensara que había saboteado el resultado a propósito para impedir el reclutamiento de Iso. Pero Jack solo soltó una risita. Parece que la suerte está de tu lado hoy, Iso-san. Un trato es un trato. Ganas. ¿Hay algo que quieras de mí? Mientras hablaba, extendió la mano y le dio una palmadita suave en la cabeza a Lena, con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Un gran alivio la invadió y le devolvió la sonrisa radiante. En ese momento supo que Lord Jack no era de los que doblegaban la justicia ni hacían trampas, ni siquiera contra un ciego. La marina en la que creía era leal. Iso ladeó la cabeza, genuinamente sorprendido. Vaya, mira tú por dónde. Gané. Eso no pasa a menudo. Pero en cuanto a favores, soltó una leve risa. No tengo nada que pedirle, oficial como Iso-san no tiene ninguna petición para mí, me retiro, dijo Jack con una cálida sonrisa mientras se levantaba de su asiento. Pero mi promesa sigue en pie, si alguna vez me necesita, estaré allí para cumplir nuestra apuesta. Iso asintió pensativo. Debo decir que no esperaba que un marino fuera tan fiel a su palabra. Pero dime, ¿cómo supiste de mí? No creía que un ciego como yo encajara en las filas de la marina. La sonrisa de Jack se amplió. Casualmente oí a alguien mencionarte, y lo que me impactó fue lo mucho que tus ideales coinciden con los míos. Pero, a decir verdad, la marina hoy está lastrada por demasiadas ataduras. Estoy haciendo lo que puedo, pero la fuerza de un solo hombre tiene sus límites. Por eso estoy reuniendo a compañeros que comparten mi visión. Restaurar la justicia dentro de la marina, juntos. Ante esto, Iso guardó silencio. Jack podía sentir la lucha interna en él. Tentado, pero inseguro. ¿Qué te parece esto? Propuso Jack, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ven conmigo al cuartel general. Primero, compruébalo tú mismo. Luego, decide si quieres recorrer este camino conmigo. Iso parpadeó sorprendido y luego soltó una risita. Bueno, la verdad es que he estado pensando en unirme a la marina. Pero siempre temí que no tuvieran lugar para alguien como yo. Un hombre ciego. Jack negó con la cabeza, con voz firme. Esto no es un concurso de belleza. La marina necesita gente con convicción, no gente con una vista perfecta. Si tu corazón late por la justicia, perteneces a nosotros. Sabía perfectamente que Iso algún día se alistaría mediante el reclutamiento militar mundial y alcanzaría el rango de almirante. Esta invitación no hacía más que acelerar su destino. Poco después, Iso aceptó. Siguió a Jack y Lena de regreso al Pearl Harbor y zarpó rumbo al cuartel general de la Armada. Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblin Reflexiones de los creadores Autor principiante ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Déjame un comentario. Comentario 2 Comentario. Votar 0 restantes capítulo 108. Chapter 108. Durante la conversación, Jack compartió más detalles sobre sus ideales y su visión sincera de las dificultades actuales de la marina. Iso escuchaba atentamente, visiblemente impresionado por la gran coincidencia de sus filosofías. Al igual que Jack, él también creía en una justicia compasiva, una justicia que sirviera al pueblo, no al poder. Verás, continuó Jack con un suspiro, el mayor lastre para la marina en este momento es el dinero. Sin el gobierno mundial, ni siquiera tendríamos los fondos para operar, y mucho menos para mantener la rama científica. Es un pozo sin fondo que consume recursos sin cesar. Iso frunció el ceño pensativo. ¿Y cuál es tu solución, Jack-san? Jack asintió. Aún tiene algunos fallos, pero mi plan es separar el poder militar del poder político. El modelo actual es defectuoso. La Armada protege a las naciones miembros del gobierno mundial, pero son los dragones celestiales y el gobierno mundial quienes acumulan toda la riqueza. En mi visión, el gobierno mundial sería una alianza flexible donde todas las naciones participarían por igual. Su único propósito sería resolver los problemas de la gente, no explotarla. Iso frunció aún más el ceño. ¿Puedes explicarlo con más claridad? Jack sonrió. En mi opinión, el gobierno mundial no tiene por qué ser un imperio tan desmesurado. Cada país mantendría su independencia, mientras que el gobierno mundial actuaría como coordinador y supervisor. Por ejemplo, si un desastre natural azota a una nación, el gobierno mundial la conectaría con las naciones vecinas para enviarles ayuda.
Más tarde, al recuperarse, devolverían ese apoyo, no a una autoridad central, sino a quienes les ayudaron directamente. Hizo una pausa y luego añadió. Y el gobierno mundial también serviría de contrapeso a la tiranía. Si un rey se vuelve cruel o insensato, tendrían la autoridad para deponerlo y nombrar a un gobernante más sabio de entre los líderes de la propia nación. Iso se cruzó de brazos, con semblante serio. Pero ¿cómo se puede garantizar la imparcialidad del gobierno mundial? Derrocar reyes no es poca cosa. Dudo que alguna nación se una voluntariamente a una organización capaz de destituir a su gobernante. Ahí es donde entra en juego la Marina, respondió Jack con naturalidad. El gobierno mundial solo recomendaría medidas. Pero sería responsabilidad de la Marina investigar y confirmar cualquier alegación antes de que se apliquen. Solo una vez que la Marina verifique la veracidad se tomarían medidas, y sería la Marina, no el gobierno, quien las llevaría a cabo. Iso entrecerró los ojos. ¿Y qué impide que la Marina y el gobierno conspiren, como lo hacen ahora? La mirada de Jack se tornó penetrante. Esa es la esencia de mi propuesta. Una verdadera separación entre lo militar y lo político. El gobierno mundial se encarga de la política. La armada se encarga de lo militar. Se equilibran y se controlan mutuamente. Y por encima de ambos, las naciones miembros serían la autoridad suprema, supervisando a ambos bandos. Serían los guardianes supremos, garantizando que ninguno de los dos se extralimite. Una leve sonrisa asomó en los labios de Iso. Por primera vez, un verdadero interés brilló en sus ojos. Durante el viaje, Jack fue compartiendo gradualmente las reflexiones y experiencias de su vida anterior, persuadiendo a Iso de forma sutil pero constante. Para cuando llegaron al cuartel general de la Marina, Iso ya se había convertido en un fiel seguidor. La visión de Jack, audaz y progresista, era simplemente demasiado convincente como para ignorarla. Si Iso no hubiera sido un hombre que anteponía el bienestar de la gente común a todo lo demás, quizás nunca habría conectado con los ideales de Jack. Precisamente por eso, la filosofía de Jack tuvo poca acogida entre los rangos medios y altos de la Marina. Esos oficiales, acostumbrados al privilegio y la superioridad, simplemente no podían comprender su llamado a la igualdad para todos. Solo los marineros rasos, los hombres que vivían entre la gente común y comprendían sus dificultades, podían entender verdaderamente el sueño de Jack. Por supuesto, veteranos como Sengoku y Garp comprendían a Jack a la perfección. Pero también sabían mejor que nadie la formidable resistencia a la que se enfrentaría. A su juicio, las ambiciones de Jack eran nobles, pero estaban condenadas al fracaso. Entonces, aparte de unos pocos seguidores leales, ¿no tenemos una base de poder real en la Marina? Preguntó Iso, viéndose ya a sí mismo como parte de la causa de Jack. Tienes razón, admitió Jack encogiéndose de hombros. Algunos oficiales de menor rango me comprenden. Pero ven este sueño como algo demasiado descabellado, demasiado imposible. Para ellos, es más práctico salir y capturar a unos cuantos piratas más. ¿Y cuántos seguidores leales tenemos? Preguntó Iso con una leve sonrisa. Como hombre del pueblo, instintivamente se alineó con la causa de Jack. Hemos entrenado a un grupo de civiles, personas que perdieron sus hogares y familias en la guerra en una isla aislada. Ahora mismo, son unos 5.000, respondió Lena con decisión. ¿5.000? Los ojos de Jack se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Tantos? Lena suspiró. Hay demasiadas personas en este mundo que han sido desplazadas por la guerra. Jack soltó una risita. ¿No acabamos de engañar a los dragones celestiales para que nos dieran algunos suministros? ¿Podríamos reclutar a aún más gente con eso? Lena negó con la cabeza con firmeza. Podríamos, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Preguntaron Jack e Iso al unísono. Porque ya estamos al límite, dijo Lena con los labios apretados. Ahora mismo, estas personas sobreviven gracias a vuestro apoyo y a lo poco que pueden cultivar. Pero aún no son autosuficientes. Su comida, su ropa, todo, proviene de los frutos que recogéis. Valoran su nueva vida y soportan las dificultades, pero esperaba que pudiéramos usar estos últimos suministros para mejorar sus condiciones, aunque solo fuera un poco. Jack suspiró, con un destello de culpa en los ojos. Es culpa mía. No lo pensé bien. Deberías habérmelo dicho antes. Me rogaron que no lo hiciera, dijo Lena con una dulce sonrisa. Están agradecidos por todo lo que les has dado. Ya les compré semillas y herramientas, y ahora todos cultivan sus propios alimentos. No pasarán hambre. Jack asintió, sintiéndose más tranquilo. Confiaba en Lena para estos asuntos más que en nadie.
No me extraña que tu fuerza no haya mejorado últimamente, bromeó Jack, sonriendo. Has estado agobiado con estas cargas. Parece que tendré que buscar a alguien más que me ayude con la logística. Puedo con ello, dijo Lena con terquedad, sacudiendo la cabeza. En realidad, reflexionó Jack, mientras un pensamiento le cruzaba la mente, ¿qué pasa con ese grupo que capturamos? ¿Qué grupo? Preguntó Lena, desconcertada. Los agentes del CP9 que perdieron contra Luffy en Enies Lobby. ¿No fueron exiliados después de ese desastre? ¿Te refieres a Califa y los demás? Preguntó Lena con cautela. Exacto. Aparte de ese Jabra, el resto no está nada mal, sonrió Jack. Lena suspiró. Tuve que encerrar a Jabra. Intentó escapar. Kumadori y Fukurou no se adaptaban a la vida en la isla, así que los puse con Jabra. En cuanto a Califa, Kaku y Bueno, viven tranquilamente en la isla. Ella miró a Jack, esperando en parte que se enfadara por su decisión. Pero Jack solo soltó una risita. Dejen ir a esos tres alborotadores. No tiene sentido desperdiciar comida manteniéndolos encerrados. Pero Califa, ella fue secretaria de Iceburg, ¿verdad? Debería ser buena administrando asuntos. Y como exagente del CP9, puede defenderse si surgen problemas. Lena parpadeó sorprendida y luego asintió a regañadientes. Tonto, dijo Jack con cariño, revolviéndole el pelo. Tu fuerza es tu mayor virtud. Como eres la persona en la que más confío, tendrás papeles aún más importantes en el futuro. Parece que hemos resuelto un problema. Rió Iso. ¿Por qué no reclutamos a más gente? Jack negó con la cabeza. Porque lo que estamos construyendo necesita gente que crea de verdad en nuestra visión de la justicia. Si se unen a nosotros por otros motivos, poder, venganza, dinero, se convertirán en una amenaza interna. No podemos permitirnos eso. Iso hizo una pausa, reflexionando. Asintió lentamente, comprendiendo. Era igual que el ejército revolucionario. Solo quienes compartían la misma idea podían unirse en una causa así. Pero al pensar en eso, la mirada de Iso se agudizó. Miró a Jack, dándose cuenta de algo. Ahora que lo pienso, el modelo de Jack era sorprendentemente similar al del ejército revolucionario. La diferencia clave: el ejército revolucionario buscaba el cambio mediante el derrocamiento violento, mientras que Jack pretendía transformar el sistema desde dentro. ¿Qué ocurre? Preguntó Jack, al notar la mirada curiosa. ¿Por qué me miras así? Los labios de Iso se curvaron en una sonrisa. Solo pensaba en el ejército revolucionario, eso es todo, Ann. Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor principiante, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Déjame un comentario. Comentario 1. Votar 0 restantes. Capítulo 109. Chapter 109. Ejército revolucionario. Puede que se parezcan en algunos aspectos, pero no me considero uno de ellos, dijo Jack, e hizo una pausa, dejando el tema de lado. Iso comprendió el significado implícito y no insistió. Cuando Jack regresó al cuartel general, recibió la notificación de su ascenso. Se convertiría en el nuevo almirante, aunque no de inmediato. Su nombramiento se produciría solo después de que Aokiji asumiera oficialmente el cargo de almirante de la flota. Fue entonces cuando Jack recordó la cadena de acontecimientos. Tras la guerra de Marineford, Sengoku había abdicado, nombrando a Aokiji como su sucesor. Pero ese camino se vio truncado cuando Akainu, mediante negociaciones secretas con la cúpula del gobierno mundial, se ganó su apoyo. En un brutal duelo, derrotó a Aokiji y se atribuyó el título de almirante de flota, llevando a la armada por un camino más oscuro y cruel. Jack no tenía ninguna duda. Bajo el liderazgo de Aokiji, la marina estaría en mucho mejores manos. Si bien Akainu tenía sus virtudes, la enorme diferencia entre sus ideologías dejaba clara la decisión de Jack. Se pondría del lado de Aokiji. ¿Dónde está el vicealmirante Garp? Preguntó Jack con naturalidad. El vicealmirante Garp ha regresado a Leas Blue de permiso, señor, respondió el militar de la marina. Ah. Entendido. Gracias. Jack asintió y se dio la vuelta. Mientras se marchaba, los jóvenes marines con los que se cruzó no pudieron evitar mirarlo, con admiración reflejada en sus ojos. Su ánimo se elevó con solo verlo. Este era el hombre en quien habían creído en silencio. Con una risita, Jack murmuró: parece que es hora de visitar a la abuela Tsuru. Tras acomodarse, se dirigió a su despacho.
Como había estado al lado de Sengoku y Garp, Tsuru aún conservaba una considerable influencia como jefa de gabinete. Toc, toc, toc adelante. Se oyó una voz firme desde dentro. Jack entró y ofreció un alegre saludo. Hola, vicealmirante Tsuru. Oh, Gion. No esperaba encontrarte aquí también. Gion se giró, sonriendo con una irritación apenas disimulada. Pequeño mocoso. ¿De verdad que llegaste a almirante antes que yo? ¡Qué fastidio! Jack alzó las manos en señal de rendición fingida. ¿Qué puedo decir? Mi fuerza no les dejó otra opción. Bromeó. Tanto Gion como Tsuru hicieron una pausa y luego estallaron en carcajadas ante su descarada broma. Pequeño Jack, no viniste solo a charlar, ¿verdad? Preguntó Tsuru con una sonrisa cómplice. Lo entendía bien. Jack rara vez lo visitaba en persona a menos que fuera algo serio. Regalos en días festivos, sí, generalmente entregados a través de Gion, pero cara a cara. Eso significaba negocios. Jack asintió. En realidad, quería hablar de algo con el sensei, pero como está en East Blue, pensé en venir a verte, Tsuru-san. Gion sonrió con sorna. ¿Ah? ¿Qué podría hacer que nuestro recién nombrado almirante se sintiera inseguro? Jack puso los ojos en blanco y suspiró. Por favor, Gion, todos los demás en la marina están sepultados bajo el trabajo, y tú aquí estás, charlando tranquilamente con el vicealmirante Tsuru. Gion se cruzó de brazos, fingiendo indignación. Escúchate ya, con tu rango abusivo. Solo soy una humilde vicealmirante, ¿acaso debo temblar ante tu poder ahora? Era evidente que aún sentía orgullo por el ascenso más rápido de Jack y no pudo resistir la tentación de burlarse de él. Jack solo pudo sonreír con incomodidad. No tenía defensa alguna. Gion lo había apoyado mucho en el pasado y su vínculo era fuerte. Rápidamente inclinó la cabeza en señal de sumisión exagerada. HMPH. Bien, bien. Las dejo solas, dijo Gion con un resoplido delicado, levantándose de su asiento. Reconoció que se estaba dejando llevar por el orgullo y retrocedió con elegancia. Jack la llamó con una sonrisa. Vamos, Gion. Técnicamente sigo siendo contraalmirante hasta que se formalice el ascenso. Además, esto es solo una pequeña charla con Tsuru-san, no hay nada de qué avergonzarse. Tsuru soltó una risita cálida, mirando alternativamente a los dos. Está bien, mocosos, basta de coqueteos. Soy mayor, no me cansen con sus tonterías. Su tono era ligero, aunque sus ojos brillaban con diversión. Gion se sonrojó ligeramente, pero no respondió, prefiriendo en cambio mirar por la ventana, con las mejillas ligeramente rosadas. Una vez aclarado el asunto, Jack se volvió hacia Tsuru. En realidad, la razón por la que vine es para preguntarte tu opinión sobre el ascenso de Aokiji a almirante de flota. ¿Qué piensas al respecto? La sonrisa de Tsuru se desvaneció y frunció el ceño. No te estás oponiendo a su ascenso, ¿verdad? Por un instante, se preguntó si Jack, con su creciente influencia, ya estaría poniendo sus ojos en el puesto más alto, una medida que ella consideraría demasiado ambiciosa en esta etapa. Pero Jack negó rápidamente con la cabeza. Al contrario, creo que Aokiji es el mejor candidato para el puesto. La expresión de Tsuru se suavizó y asintió con aprobación. Ya le había dicho lo mismo a Sengoku. Aokiji podría servir como fuerza estabilizadora, dándole tiempo a la marina para recuperar fuerzas y prepararse para reformas más profundas. Tal vez incluso allanando el camino para alguien como Jack en el futuro. Los ideales de Jack eran elevados, incluso un poco vagos, pero ¿acaso no era esa la naturaleza de los sueños? Y los sueños, pensó, valía la pena perseguirlos. Entonces, ¿cuál es el problema? Preguntó la abuela Tsuru, visiblemente desconcertada. Jack suspiró profundamente. Akainu, murmuró. ¿Sakazuki? ¿Qué hay de él? Preguntó la abuela Tsuru, arqueando una ceja, con la curiosidad a flor de piel. Sabía que Akainu ambicionaba el puesto de almirante de flota, pero esto no era algo que se pudiera conseguir solo con desearlo. Me han informado de que Sakazuki ha mantenido conversaciones secretas con la cúpula del gobierno mundial. Parece que está tramando disputar el puesto, dijo Jack sin rodeos. Aunque carecía de pruebas directas dentro del gobierno, este era el mejor pretexto que podía presentar. Como era de esperar, Tsuru miró fijamente a Jack con una mirada larga y penetrante antes de hablar. No pensé que tuvieras oídos tan profundos. Descubrir este tipo de información es impresionante. Jack levantó las manos en señal de rendición. No fue mi habilidad, solo suerte. Pura coincidencia. Tsuru asintió pensativo. Dejemos eso de lado por ahora.
¿Estás completamente seguro de que Sakazuki hará su movimiento? Sin duda, respondió Jack con firmeza. Ya veo. Se lo haré saber a Sengoku, dijo Tsuru tras una pausa, con una leve sonrisa en los labios. Jack hizo un saludo militar enérgico. Me retiro. Pero recuerden, si Akai no actúa, las consecuencias serán nefastas. Aokiji, que apenas está asumiendo el cargo, se vería perjudicado y obligado a marcharse. Perderíamos a uno de nuestros luchadores más fuertes en el peor momento posible. Sus palabras hicieron que Tsuru se sumiera en profundos pensamientos hasta que la voz de Gion la devolvió a la realidad. Tsuru-ne, ¿es cierto lo que dijo Jack? ¿De verdad sucederá esto? Preguntó Gion, con la preocupación reflejada en su rostro. Tsuru soltó una risa amarga. Me temo que sí. ¿Pero qué podemos hacer? La armada está al límite. No podemos permitirnos una guerra civil ahora. Exclamó Gion. No se equivocaba. Recién llegada de una misión, solo había pasado brevemente por la oficina de Tsuru antes de zarpar de nuevo hacia el mar. Es problemático, sin duda. Parece que tendré que hablar de esto con Sengoku pronto, murmuró Tsuru, entrecerrando los ojos. Mientras tanto, Jack regresó a sus aposentos. Como futuro almirante, su residencia temporal se había organizado rápidamente. Los oficiales superiores siempre tenían prioridad. HMPH, y parece que necesito concentrarme aún más en fortalecerme. Con alguien como Iso de mi lado, puedo lograr mucho. Un brillo intenso apareció en los ojos de Jack mientras se entregaba por completo al entrenamiento. Al día siguiente, Jack aceptó una nueva misión. Él e Iso abordaron el Perla Negra y zarparon una vez más. Los mares estaban sumidos en el caos. La guerra contra Barba Blanca y el ataque a Impel Down habían desatado una oleada de piratas. La armada se esforzaba por darles caza. En el Nuevo Mundo, el poder cambió rápidamente. Tras la muerte de Barba Blanca, sus territorios fueron repartidos entre los emperadores restantes, y TH, que conocía el dominio del anciano a la perfección, se apoderó de la mayor parte del territorio. Pero con sus recursos destinados a combatir piratas en otros frentes, la armada no podía adentrarse más en el Nuevo Mundo. Dependían de la División G5 como su único punto de apoyo, expandiéndose lentamente mientras se enfrentaban a una resistencia coordinada por parte de los emperadores, que parecían unidos en su empeño por contener el alcance de la armada. Una semana después, Jack regresó al cuartel general justo a tiempo para la doble ceremonia. El ascenso de Aokiji a almirante de flota y el de Jack a almirante. Incluso Garp, que se había retirado a East Blue, hizo el viaje de regreso. Ahora, Garp no tenía autoridad real. Su rango de vicealmirante era solo un título. Jack conocía la verdad. Garp había asumido la responsabilidad política por él. Tras conversar con Sengoku, le habían atribuido a Garp la desobediencia de Jack su decisión de dejar escapar a los piratas de Barba Blanca, lo que permitió que Jack fuera ascendido gracias a su victoria sobre Barba Blanca. Sensei, ¿disfrutó de su descanso? Jack saludó a Garp con una reverencia respetuosa. Garp soltó una carcajada. Ja. Hoy en día, solo entreno reclutas. La vida es mucho más fácil ahora. Pero no creas que un ascenso significa que puedes relajarte. Comparado con Sakazuki y Borsalino, todavía eres un novato. Jack sonrió. No te preocupes, Sensei. He estado perfeccionando mis habilidades. ¿Qué te parece un combate de entrenamiento? Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com Weblink Reflexiones de los creadores Autor principiante ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Déjame un comentario. Comentario 1. Votar 0 restantes capítulo 110. Chapter 110 hablaba en serio. Su fuerza, agilidad y poder aumentaban a más de 500, y gracias a su avanzado Aki y la infusión del Conquistador, una hazaña que incluso dejó atónito a Iso durante su último combate. Si bien su fuerza base seguía siendo inferior a la de los demás almirantes y Garp, lo compensaba con el uso del chakra y el modo sabio. Pronto, el salón se llenó. Sengoku se acercó para dirigirse a la asamblea, y su discurso avivó el espíritu de lucha de la marina. Luego anunció su retiro, diciendo que era hora de que la generación más joven tomara el liderazgo, mientras que él y Garp se centrarían en entrenar a los nuevos marines. Cuando la ceremonia llegó a su punto culminante, Aokiji se preparó para asumir el cargo de almirante de flota. Representantes del gobierno mundial observaban desde bambalinas. Entonces, Akainu se puso de pie.
Me opongo al nombramiento de Aokiji. Declaró. Una oleada de asombro recorrió a la multitud. Nadie esperaba este desafío público. Pero los altos mandos y el propio Aokiji parecían imperturbables, como si hubieran anticipado la maniobra. Akainu vaciló, percibiendo el cambio en el ambiente. Pero sin otra opción, continuó. Antes de que pudiera dar más detalles, Sengoku dio un paso al frente. Sakazuki, hoy es la ceremonia de sucesión de Aokiji. ¿Estás cuestionando sus aptitudes? Akainu guardó silencio por un momento. No. Pero creo que estoy mejor capacitado para liderar como almirante de flota. Sengoku lo interrumpió con un gesto brusco. Si se considera que Aokiji está cualificado, entonces este asunto está zanjado. Cualquier otra objeción tendrá que esperar hasta que asuma el cargo. Los ojos de Akainu reflejaron frustración. Se dio cuenta de que el gobierno mundial, que una vez lo había apoyado, ahora guardaba un silencio ostentoso. Las reglas del juego habían cambiado. Jack soltó una risita. Esto se está poniendo interesante. Garp se inclinó, curioso. ¿Cómo sabías que Akainu haría algo así? Jack se encogió de hombros con una sonrisa pícara. Un pajarito del gobierno mundial lo mencionó, medio en broma, mientras bebíamos. Garp suspiró profundamente. Si esto se pone feo, podríamos perder un caza de nivel almirante. Eso nos dejaría en una situación crítica. Jack parpadeó. Estaba tan concentrado en proteger a Aokiji que no había considerado la reacción de Akainu. Un Akainu humillado no se limitaría a retirarse, sino que buscaría venganza. En ese preciso instante, un funcionario del gobierno mundial se adelantó. Almirante de flota Sengoku, ya que se retira, permítame hacer una observación. Coincido con el almirante Sakazuki. El puesto de almirante de flota debe recaer en el candidato más idóneo, seleccionado exclusivamente por mérito, no por motivos políticos. Antes de que Sengoku pudiera responder, la voz de Jack resonó en el pasillo como una espada. No te corresponde inmiscuirte en los asuntos de la marina. El funcionario se burló. Ah, ¿es este el tal contraalmirante Jack? Dicen que pronto será ascendido a almirante. La mirada de Jack se volvió gélida. Ahórrate tus provocaciones. Sea Akainu o cualquier otro ascendido, ocuparé ese puesto de almirante de todos modos. Y en cuanto a ti, aunque hoy solo sea contraalmirante, me bastarían unos segundos para acabar contigo. Las duras palabras de Jack dejaron a los funcionarios del gobierno mundial avergonzados y sin palabras. Almirante Akainu, dijo Jack con calma, volviéndose hacia él, esta es la ceremonia de sucesión del almirante de la flota de la armada. ¿No sería mejor esperar a que termine antes de hablar de cualquier otra cosa? Los ojos de Akainu brillaban con furia. ¿Y quién te crees que eres para darme órdenes? Apenas podía contener su ira. No podía arremeter contra los demás, pero Jack. Él era el blanco perfecto para su furia contenida. Jack soltó una risa fría. Miserable. Estoy intentando evitarte más vergüenza, y así me lo agradeces. ¿De verdad crees que te tengo miedo? Los puños de Akainu se apretaron, convirtiéndose en magma, temblando de furia. Su cuerpo se tensó, listo para atacar en cualquier momento. ¿Qué pasa? ¿Buscas pelea? Aquí estoy. Se burló Jack. ¿Un hombre insignificante como tú sueña con convertirse en almirante de flota? No me hagas reír. Los ojos de Akainu se tornaron feroces mientras las llamas danzaban alrededor de su puño cubierto de magma. Bien. Veamos si eres digno del título de almirante que estás a punto de recibir. Basta ya. Rugió Sengoku, con el rostro enrojecido por la ira. Si siguen así, les mostraré lo que es la verdadera fuerza. El intercambio de palabras fue tan explosivo que los marines de menor rango quedaron estupefactos, mientras que los periodistas presentes apenas podían contener su emoción. Originalmente, se suponía que hoy sería un día memorable. Aokiji ascendería a almirante de flota y Jack a almirante, señal de que la armada contaba con nuevos líderes fuertes. Pero nadie esperaba que Akainu desafiara la ceremonia, intentando tomar el poder en ese mismo instante. Sin embargo, parecía que los altos mandos de la marina se habían anticipado al movimiento de Akainu y lo habían frenado antes de que pudiera desarrollarse. Entonces Jack se enfrentó a los delegados del gobierno mundial, avivando aún más las tensiones, mientras Akainu dirigía su furia hacia Jack. Pero Jack no era de los que se rinden fácilmente. Casi convierten la ceremonia en una pelea campal hasta que Sengoku intervino para calmar los ánimos. Los reporteros tomaron fotos sin parar, ansiosos por capturar cada segundo de este drama inesperado.
Si Sengoku no hubiera intervenido, podrían haber presenciado la ceremonia de ascenso más caótica en la historia de la Marina. De vuelta entre sus compañeros, Garp miró a Jack con recelo. ¿En qué demonios estabas pensando, chico? ¿Por qué provocar al oso ahora, precisamente ahora? Jack sonrió, rascándose la cabeza. Pensé que Akainu era vengativo. Después de quedar en ridículo hoy, podría haber renunciado o haber causado más problemas. Así que intervine y convertí esto en un asunto de intromisión del gobierno mundial en los asuntos de nuestra armada. Pero ese cabeza hueca no lo entendió. Casi se abalanza sobre mí. Sinceramente, si Sengoku no nos hubiera detenido, lo habría molido a golpes como al perro rabioso que es. Antes de que Jack pudiera seguir regodeándose, Garp le dio un golpe en la cabeza. ¿A quién llamas perro ahora, eh? Jack hizo una mueca, frotándose la cabeza. Está bien, me dejé llevar, viejo. Sus voces no eran precisamente bajas, y todos los que estaban alrededor, la mayoría oficiales de alto rango, oyeron cada palabra. Incluso Akainu, que estaba cerca, escuchó su conversación. Y de repente, los marines comenzaron a mirar a Akainu de otra manera. Las declaraciones de Jack sembraron la duda. ¿Estaba Akainu conspirando con el gobierno mundial? Al fin y al cabo, cada marina luchaba por su propia visión de la justicia, no para convertirse en lacayo de los amos políticos. Akainu sintió sus miradas. Su plan se había desmoronado ante sus ojos y, sin el apoyo prometido del gobierno mundial, no tenía nada que mostrar. Peor aún, seguía estancado como almirante, bajo la atenta mirada de una armada cada vez más recelosa. Su odio hacia Jack no hizo más que intensificarse. Por suerte, la firmeza de Sengoku impidió que la ceremonia se desmoronara por completo. Akainu comprendió entonces que sus ambiciones habían sido truncadas. El gobierno lo había abandonado en el momento crucial y, sin su apoyo, no podía hacer valer sus pretensiones. Tras la sucesión de Aokiji como almirante de flota y la propia ceremonia de ascenso de Jack a almirante, cuyo nombre en clave era Kuroyou, Pantera Negra. Tras unas breves palabras, Sengoku cedió el protagonismo a Aokiji, ahora oficialmente el nuevo líder. Jack no pudo evitar pensar. Aokiji podría parecer perezoso en apariencia, pero eso solo era una fachada. Con el verdadero poder ahora en sus manos, Jack estaba seguro de que Aokiji comenzaría a mostrar su verdadera naturaleza. Por suerte, Aokiji tenía una buena opinión de Jack. La abuela Tsuru ya se lo había contado. Fue Jack quien dio la voz de alarma sobre el plan de Akainu. Sin él, el resultado de hoy podría haber sido muy diferente. Aokiji podría haber sido expulsado definitivamente de la marina. Gracias al arrebato anterior, la ceremonia de Jack transcurrió rápidamente y sin contratiempos. Akainu, aunque seguía furioso, guardó silencio. Sengoku le había hecho una señal sutil, prometiéndole una explicación privada más tarde. Akainu no iba a armar otro escándalo y todavía no. Cuando la ceremonia concluyó, Jack se echó la capa del almirante sobre los hombros y luego se giró hacia Akainu con una sonrisa fría. Almirante Sakazuki llamó, usando el nombre real de Akainu, con voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Hoy es mi ascenso. Estoy seguro de que algunos todavía piensan que soy demasiado joven o no lo suficientemente fuerte para este rango. Quizás le gustaría entrenar conmigo y así demostrarles a todos mi fuerza de forma clara y directa. Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com web link. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.